En el video anterior ya explicamos los factores, de dónde viene la base, a qué nivel geográfico dentro del municipio nos vamos a referir, que es la localidad. Entonces, iniciemos ya los cálculos y lo que tenemos que hacer paso por paso. En primer lugar, como se les había comentado en la presentación de los videos anteriores, esos factores, estas variables tienen diferentes medidas, tienen diferentes niveles de medición. Por lo que el primer elemento que tenemos que tomar en consideración es que las variables tenemos que normalizarlas. Es decir, ponerlas todas en un mismo nivel de datos. Es decir, que todas tengan una medición con la misma magnitud. Y para ello vamos a normalizarlas. Esto se hace para que puedan ser comparables y se puedan agregar. El método de normalización que se eligió fue el de Minimax, que ya lo vimos en los videos anteriores, el cual elimina efectos de escala y hace que tengan un rango idéntico, en este caso de 0 a 100. Como recordarán, si ustedes repasan lo que vimos en sus materiales del curso, la fórmula es un cociente. En el numerador tiene el dato que vamos a utilizar, al cual se le resta el mínimo de todos el vector de datos, ¿Cuál es el mínimo de ese vector de datos? Se le resta ese mínimo dividido por el rango del máximo valor de ese vector de datos por el mínimo valor de ese vector de datos. Veámoslo en el Excel, por ejemplo. Aquí tenemos los grados promedio de escolaridad en CA, en la columna CA, grados promedio de escolaridad. Y ustedes pueden ver aquí la fórmula. Está en fórmula para que la puedan replicar. Y vamos a ponerle para que haga referencia hacia dónde nos está dirigiendo. Miren, estamos agarrando AJ2, que nos dice el valor de años promedio de esa localidad, menos el mínimo de todo este vector, el mínimo de todo el vector de datos de grados promedio de escolaridad, es decir, de todos los datos de todas las localidades, ¿cuál es el mínimo dato? ¿Cuál es el mínimo? Entonces, hay que buscar cuál es el mínimo. Aquí lo hicimos con una fórmula. El Excel te permite encontrar los mínimos y lo podemos ver acá. Acá podemos ver el mínimo de los datos en esta columna de grados promedio de escolaridad para este valor. Aquí están. F2. Entonces ahí podemos ver. Tenemos el valor AJ2 menos este AJ510 es el mínimo es el mínimo valor del vector de los grados promedio de escolaridad, que en este caso yo lo puse referenciado al final del acto. Acá lo podemos ver. Aquí está. Ahí pueden ver ustedes ya el máximo y mínimo. El máximo fue 12.12 años, el mínimo fue 0.2 años de escolaridad en esa localidad. No sé cuál será la localidad, pues ustedes pueden verificar, pero no es importante o relevante para el dato, solamente saber cuál es el dato mínimo. Aquí es 0.2. Entonces, ya con eso podemos hacer el cálculo. O sea, ya tenemos aquí, se hace el cálculo y en Excel lo estamos haciendo. Dividido por el máximo, que es AJ509, menos el mínimo, AJ510. Eso multiplicado por 100, estamos ya normalizando ese dato, esa celda. Obviamente hay que hacerlo para todos los datos de este vector de grados promedio de escolaridad. Esto ya nos va a permitir tener normalizado este factor, grados promedio de escolaridad.
Y esto lo tienen que ir haciendo para todos los factores que vamos a utilizar. O sea, todos los que ustedes van a utilizar, que hayan encontrado, tienen incidencia sobre trabajo infantil y que también los hayan encontrado a nivel local, territorializados, ya sea una localidad, aldea, comunidad, tienen que normalizarlos. Este método se llama método Minimax. Aquí podemos ver, ya también, miren, la misma fórmula para el promedio de ocupantes por cuarto, porcentaje de jefatura femenina, porcentaje de riqueza, todos normalizados. Ya todos están normalizados aquí. Aquí es esta parte, todos estos de aquí están normalizados ya. Y son los factores que vamos a utilizar. Faltan más, los que les mencioné todos los demás, pero ustedes tienen que ir normalizando todos los factores que vayan a utilizar, todos los que hayan incluido para hacer la caracterización local. Bien, eso es todo por el momento.